Escritores y artistas asisten a las urnas en jornada de elecciones de delegados a las asambleas municipales. Inauguran exposición del Premio Nacional de Artes Plásticas Manuel Mendive en la sede del Vaticano en Roma. Y Cuba recuerda al popular escritor cubano Enrique Núñez Rodríguez a 2 décadas de su deceso. Saludos desde La Habana, es lunes 28 de noviembre de 2022 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Desde el amanecer de este domingo, escritores y artistas cubanos ejercieron su derecho al voto en un genuino acto de democracia. Conocidos creadores saludaron en sus colegios electorales al pueblo que acudió a las urnas durante la jornada de elecciones de los delegados de circunscripciones que integrarán las asambleas municipales del Poder Popular. En el colegio electoral número 1 de la circunscripción 56 del municipio Playa hay una especial cofradía con la cultura. Todos los integrantes de la mesa electoral son trabajadores del sector. Son inmensos los desafíos que tiene un delegado de circunscripción en el presente y yo creo que venir a elegir a ese representante local entraña una gran responsabilidad. Los más jóvenes integrantes de la mesa electoral son estudiantes de la Escuela Nacional de Música. Yo estudio violín en el segundo año en la Escuela Nacional de Música y es un placer para mí compartir con toda la gente del colegio electoral. Es tan solo mi segunda vez votando y mi primera vez con un cargo en la mesa electoral y me da mucho gusto, pues esta es mi comunidad y están las personas que me han visto crecer, mi familia. En jornada de elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, reconocidos artistas comparten el júbilo en sus comunidades. Aquí tenemos 2 pioneritas también que están en el colegio electoral, que es el que me corresponde venir a votar. Y bueno, ¿qué te digo? Hace 47 años que estoy al frente del Coro Nacional de Cuba y es un orgullo para mí estar ahí participando en la vida cultural de este país como el primero. De verdad, es un privilegio para nosotros. Acá en esta barriada tenemos un proyecto cultural comunitario que se llama La Lucecita, que irradia también a esta circunscripción. Y bueno, no podía dejar de estar la cultura presente en estas elecciones. Aquí estamos votando por nuestro delegado. Para los escritores, para los artistas cubanos, es una responsabilidad tremenda estar allí en la comunidad. Y es a la vez un acto yo creo que de respeto, asistir temprano como lo estamos haciendo. Es también, y yo creo que se llena uno de entusiasmo, con el caso nuestro, que nuestras mesas electorales estén integradas por artistas, por estudiantes de la enseñanza artística, por trabajadores de la cultura. Las instituciones culturales también abrieron las puertas para convertirse en colegios electorales. La Sala Villena de la UNIAC recibió a los vecinos de la circunscripción 53 del municipio Plaza de la Revolución. El pueblo ejerció su derecho al voto y también disfrutó del arte. Una memorable exposición que se llama Fidel es un país, que contiene fotos de grandes fotógrafos de la historia de la fotografía en Cuba. Llevar la creación artística a las comunidades es uno de los desafíos del sector de la cultura al que nunca le será ajeno el rol del delegado de la circunscripción. El centro de todo es el delegado. El delegado es quien tiene la capacidad de aglutinar, y ese mandato se lo damos nosotros con este voto. En días de compromiso con la patria, alegra saber que hay maestros como Digna Guerra, artistas tan cercanos al barrio como Arnaldo y su talismán, y jóvenes como Aitana y Julián, que se estrenaron en el trabajo de las mesas electorales. Oniel Alejandro y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Comenzamos por la agencia Prensa Latina, que dio a conocer hoy que en el Palacio de la Cancillería del Vaticano se presenta, con el auspicio de la Embajada de Cuba ante la Santa Sede, la muestra La vida es hermosa, con obras del artista visual cubano Manuel Mendive.
El galerista y promotor cultural italiano Heriberto Vittini, artífice de esta iniciativa, declaró que este homenaje al importante artista antillano, cuya obra se inspira en la cultura de raíces africanas yoruba Lukumi, en un ambiente profundamente católico como la Sala Vasari del Palacio, genera un sentimiento muy especial. Por su parte, el doctor Eduardo Torres Cuevas expresó que con su obra Manuel Mendive ha sido capaz de transmitir esa interioridad profunda que tiene eso que llamamos la cubanidad y Cubania. Cubarte publica hoy que la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se celebrará del 9 al 19 de febrero de 2023, tendrá a Colombia como país invitado de honor. La sede principal será compartida por dos locaciones principales, el Parque Histórico Militar San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de la ciudad de La Habana. Como es tradición, importantes instituciones de la capital serán subsedes del evento. La feria tendrá como temática la lectura inclusiva y tratará el impacto cultural de nuevos formatos para la lectura que suponen en la actualidad una revolución editorial solo comparable a la invención de la imprenta. Se rendirá homenaje a los centenarios de Fina García Marrús y Antonio Núñez Jiménez. Igualmente estará dedicada a la eminente bibliógrafa Araceli García Carranza y al destacado escritor Julio Travieso, Premio Nacional de Literatura 2022. Y cerramos en Cuba Debate, publicación que informa que el Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de la primera bailarina Biensay Valdés, ofreció una función única en el auditorio de la Fundación Cultural en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. La presentación fue catalogada como exitosa según publicó en Facebook la Embajada de Cuba en Emiratos Árabes Unidos. La puesta en escena, concebida en el calendario de la temporada de Abu Dhabi Classic 2022, comprendió la suite de Don Quijote, en cuyos roles protagónicos estuvieron Chabela Riera, Yacier Jodeiri, Gabriela Durullet y Ángelo Montero. Mientras que en la segunda parte del programa se presentó la obra Carmen, coreografía de Alberto Alonso, y en cuyas actuaciones estuvieron Anet Delgado en el rol titular, también Dani Hernández, Darío Hernández, Daniela Gómez y Ángelo Montero. El desempeño artístico de los bailarines cubanos estuvo acompañado por fuertes ovaciones y aplausos de los presentes. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de Carmen por Anet Delgado y el Ballet Nacional de Cuba, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento le estaremos hablando de música. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Este fin de semana concluyó en la Ciudad Héroe el Festival Santiago Creativo 1.0. Nuestra corresponsal en ese territorio nos ofrece un resumen de las jornadas de este evento que se realiza por vez primera. Santiago de Cuba se apunta otro éxito como fuerte plaza cultural y ciudad creativa. Culminó el Festival Santiago Creativo 1.0 como iniciativa que apunta a continuarse. Se le bautizó 1.0 pues la intención es que todos los años se tenga un intercambio como este. Tenemos que trabajar hacia adelante en cómo los potenciales que tiene Santiago en la música generen desarrollo para la ciudad, para el bienestar de sus habitantes, para consolidar una estrategia de identidad musical, y eso está claro que cuando uno
retoma la historia de Santiago, se da cuenta que tenemos potenciales, lazos, raíces que son muy importantes. Santiago de Cuba es parte esencial de la cultura nacional y que ustedes hayan tenido la iniciativa de integrar aquí a diferentes entidades, empresas estatales, socialistas, formas de gestión no estatal, proyectos de desarrollo local, demuestra que hoy solo es posible avanzar en las industrias culturales, en la promoción de la identidad cultural de la nación, con la participación de todos. El festival cumplió un programa con ponencias, exposiciones, presentaciones de libros, fonogramas y conciertos. Se instaló el diálogo sobre el desarrollo de las industrias culturales locales, el mecenazgo, la comunicación social, el derecho de autor, entre otros temas de impacto en la cultura cubana y santiaguera. Investigación, artes visuales, la cultura popular tradicional y la idiosincrasia de esta parte de Cuba se fusionaron en esta fiesta de creatividad. La ceremonia del café y esas recetas del arte culinario fueron parte de los atractivos de la edición 1.0. Y nos hemos enfocado un poco en el trabajo de Chan Chan. Aquí tenemos platos que él consumía mucho en Siboney, él nació en Siboney y consumía mucho camarón, mucho pescado, y hemos traído platos representativos que él consumía normalmente en su vida diaria. He traído el cerdo a la santiaguera, que es un plato típico de la cocina santiaguera, costilla de cerdo frita y unos chicharrones. Para el 2023 se organizan el Encuentro Académico Santiago Música y Ciudad y el Taller de Industrias Creativas. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y de música habla hoy mi colega Magda Reci con su invitado en nuestro segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibo hoy en nuestro estudio a un joven, porque yo cuando lo veo no dejo de pensar en cuánta experiencia ha acumulado un joven como él, amante de la música, cultor de ella, pero sobre todo un intérprete, un hombre que ha visto en el jazz un camino para la apropiación de muy diversas sonoridades y la realización musical. Junto a su grupo Cauce, nos ha ofrecido propuestas que llaman la atención incluso de ese público amante de la música que no es especializado. O sea que él ha tenido el don de conquistar a los públicos por su excelencia y calidad musical y la del grupo Cauce que dirige. Y por supuesto tenemos en el estudio del Noticiero Cultural a José Portillo, a quien mucho le agradezco que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. Un gustazo que estés aquí con nosotros. Y especialmente porque sabemos que cuando una agrupación encamina sus pasos hacia la concepción de una producción discográfica, está también realizando como una especie de repaso, recuento y vista al futuro. Es decir, un disco representa una renovación, un cambio desde el punto de vista sonoro, desde el punto de vista de la concepción del mismo. Por tanto, mucho me gustaría que nos dijeras en qué punto está Cauce hoy, bajo tu dirección, que presenta esta nueva producción discográfica bajo el sello Biz Music, pero que sin dudas debe haber sido otro reto musical de los que se impone José Portillo. Primeramente, muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, para responderte a la pregunta, yo creo que una de las principales cosas que tiene un artista por delante es la evolución. Pienso que hace poco estaba hablando con un amigo mío sobre ese tema, que él ha escuchado mi álbum anterior y le puse y le pregunté, ¿ves que hay una evolución? ¿Ves que hay un camino, como un cauce? Y él me dijo, sí lo veo. Eso es importante porque es la medida en que estás trabajando consecuentemente a lo que te propones. Todo artista siempre quiere que los álbumes más los últimos que hace siempre se vea como algo especial, porque así uno lo concibió cuando lo hizo. Pero yo pienso que el primer disco tuvo un listón bastante alto, porque fue un disco que llegó un poco tarde en mi carrera y ya habían varias etapas de composición y de vivencia en la misma. Realmente yo pienso que cuando uno tiene algo que decir debe hacer un fonograma,
pero cuando ya uno tiene varias etapas de búsqueda, de evolución, cuesta trabajo plasmar en un mismo CD tanto tiempo de carrera. Entonces ese primer disco quedó bastante bien según mi opinión, bajo el sello Colibrí, y este segundo era el reto de poder superarlo. No sé si lo superé, pero al menos quedé muy contento y muy satisfecho con este álbum. ¿Y qué podrías decirnos que resulta innovador dentro de tu propia carrera en este disco? El ser humano es único. A mí algo que me gusta es caminar mucho e ir recogiendo experiencias del día a día, porque a la larga uno hace como una crónica, en este caso sin letras, pero sí con música, y así de una manera de mantenerme vigente. Y el caminar, el ver, el espiritualmente estar en contacto con mi ciudad me hace no solo replantearme nuevos retos, sino estar constantemente exponiendo lo que estoy viendo. Y eso a la larga, cuando tú eres consecuente con lo que estás haciendo, trabajas la profundidad tanto como persona como músico, eso viene solo, no es algo que uno tenga que ir a buscar. Ahora, ¿dónde está la improvisación en la obra? ¿Con qué podemos jugar y con qué no? ¿Con qué podemos frasear, improvisar y con qué no? Es parte y parte. Yo creo que los cimientos del jazz están en muchas cosas, sobre todo en la música clásica, aquellas bandas militares, bueno, toda la concepción que sabemos del jazz, y también en este caso siempre la identidad que tenemos. Pienso que el jazz cubano goza de buena salud y esa secuencia, esa creo que unión del jazz cubano con el jazz hace algo muy interesante. Eso me hace sentirme orgulloso porque siento que cada día defiendo más lo que mis raíces, mi tu tradición, identidad, tu tradición. Y Cauce, en este momento, ¿qué formato nos presenta? Sí. Cauce en el disco presentó varios formatos. Estoy pensando ya hacer otro álbum a trío, piano, bajo y batería, pero actualmente todavía me mantengo con piano, bajo, batería, congas y saxofón. Pero a partir de ahí a veces hay invitados, tanto en el canto, no haciendo precisamente un texto, sino haciendo voz. También está invitado, un ejemplo, maracas, Orlando Valle Maracas, en la flauta, y siempre cosas que complementen y que le den riqueza al disco, porque pasa mucho en los discos, en sentido general, cuando te refieres a un género, que muchas veces del primer tema al último tema, a veces hay muy poca variedad. Y a mí me gusta hacer las cosas variadas para cuando sentarme a escuchar me resulta interesante, no me aburra de escucharlo. Y así mismo debe ser cuando interpretan en vivo, ¿no? Lo mismo, porque cada tema tiene su discurso, sus dialectos, tiene su lenguaje, y tú tienes que improvisar lo que estás haciendo con el tema. O sea, si el tema es una balada o un danzón, tú tienes que pensar que estás haciendo un danzón y que le estás aportando el jazz. Pero primero que estás haciendo un danzón y que sobre esas aguas tú tienes que hacer la improvisación. El próximo concierto donde vamos a poder escuchar el disco. 15 de diciembre en Bellas Artes, en el Teatro Nacional de Bellas Artes, Arte Cubano, a las 7 de la noche. Muchos invitados y no se van a arrepentir de eso. Bueno, Portillo los acaba de invitar, el grupo Cauce, y estaremos disfrutando mucho más de ese culto al jazz que ha desarrollado él en su vida musical y de esa agrupación que se mantiene entre las agrupaciones líderes del jazz cubano. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y ya es tiempo de hacer una segunda pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates al trabajo cultural comunitario. Sexta edición del festival Chocolate con Café. Del 1 al 4 de diciembre, dedicado al aniversario 152 de otorgado el título de villa a la ciudad de Guantánamo y al aniversario 50 del movimiento de la Nueva Trova.
conferencias, talleres, conciertos y mucho más. En la provincia más oriental de Cuba, sexta edición del festival Chocolate con Café. Lo decíamos antes de la pausa, es tiempo de abrir nuestra sección Contrapunteo que, como cada lunes, nos propone reflexionar sobre temas de relevancia para la cultura cubana. Esta semana dedicaremos los debates al aporte de escritores y artistas cubanos al trabajo cultural comunitario. Mi colega Leandris Noa nos ofrece un primer acercamiento. La comunidad es el centro de atención de varios proyectos que llegan para dinamizar procesos propios de cada localidad y ofrecer el arte en sus más diversas manifestaciones. En ese ámbito, Cuba tiene mucho que aportar. El trabajo cultural comunitario siempre ha sido una fortaleza para nuestro pueblo. En estos momentos reside con una mayor vitalidad, ya que desde las diferentes comunidades hemos podido llegar a enaltecer ese trabajo, darle realmente a las comunidades el protagonismo que ellas en sí encierran y que sean precisamente esos actores de la propia comunidad los que decidan su futuro acerca de sus gustos, preferencias, pero salvaguardando nuestra identidad nacional como cultura. La cultura comunitaria está aportando hoy a nuevos aprendizajes, pero también a la transformación de otros espacios, a elevar una cultura, vamos a decir, universal, pero yo creo que lo más valioso es que propicia unos intercambios que al cruzarse fortalecen todos los procesos que las rodean. La experiencia que tiene la unidad ya lleva 27 años con un movimiento de coordinadores aquí en La Habana y es todavía un proceso de aprendizaje, es todavía un proceso de llevar la creación de los artistas que son miembros de la unidad hasta la comunidad y a su vez beber de la experiencia y de lo que necesita esa comunidad para generar nuevas propuestas de trabajo. Así se han generado grandes proyectos, así se han generado muchos artistas que hoy por hoy están entrando a la unidad pero que vienen desde esa experiencia comunitaria. Así también pasa en el país tiene una extensión de ese trabajo de la comisión, tiene representantes de todas las provincias, tiene proyectos que se integran a otros grandes eventos del teatro, de la literatura, y todo parte de ahí, de ese punto que es la comunidad donde se debe dialogar, no se va a imponer, no se va a colonizar, se va a reconocernos y a refundarnos desde ahí como país. Varios proyectos en diferentes provincias del país muestran resultados significativos en su quehacer y esto se evidencia en el agradecimiento de los comunitarios. Yo creo que ha sido muy importante para la comunidad de Cumanayagua, para ese pueblito intramontano en la cordillera del Escambray Cienfueguero, contar con nuestra presencia, porque a lo largo de esos 30 años no solo hemos construido ese espacio, hemos seguido una tradición que yo digo inició el Teatro Escambray en algún momento al transformar esa zona mediante el teatro. Y ese fermento del teatro todavía es un gusto, es una predilección de los pobladores intramontanos. Partiendo de experiencias muy personales como la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, que por 33 años estamos ahí insistiendo en llevarle al campesino de los más recónditos lugares de la serranía una propuesta cultural, una propuesta que no solamente sea la teatral, sino también otras que van llegando como las musicales, como las literarias, como aportar también en otras maneras desde los audiovisuales, sí, aportando para que eso tenga una mayor visibilidad también. Estamos ejecutando en el propio Morón, en el propio municipio, un proyecto en las comunidades que se llama Cultura y Comunidad, que no es más que la experiencia que tiene Crecidos por la Cultura, que es tratar de transformar con las propias experiencias de la comunidad la manera de pensar y la manera de vivir esas personas. O sea, Morón Teatro se va para la comunidad, como al principio de la revolución se hizo la campaña de alfabetización, vamos a vivir para casa de esas personas
y desde ahí empezamos entonces a hacer un trabajo de transformación de la manera de vivir de esas personas. Las tres formas o las tres proyecciones que hicimos se mantienen constantemente, que es primero aglutinar la mayor cantidad de artistas. Llámese artistas, instructores, profesores, promotores, y todo esto en función de un trabajo comunitario hacia diferentes instituciones, diferentes establecimientos, escuelas, centros de trabajo, unidades militares, para ese intercambio para aquellos que de alguna manera no tienen a veces el acceso a algunas instituciones culturales, llevárselos a esos centros. ¿Qué importancia reviste el trabajo cultural para el desarrollo de las comunidades y cuáles son sus desafíos? Las respuestas a estas interrogantes espérelas mañana en un próximo reportaje. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Leandris Noa por este primer acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunto, el aporte de los escritores y artistas cubanos al trabajo cultural comunitario. Como siempre le digo, usted puede participar en este debate si nos escribe a contrapuntonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y hace hoy 20 años falleció en La Habana uno de los más populares escritores del humor cubano, el querido Enrique Núñez Rodríguez, libretista, dramaturgo, columnista habitual de importantes publicaciones, vicepresidente de la UNIAC. Núñez Rodríguez hizo disfrutar a más de una generación de cubanos con sus simpáticas evocaciones a un pasado que él contaba como si fuera cosa muy presente. Al cierre de este noticiero y a modo de homenaje, les recordamos. A Enrique Núñez Rodríguez, ese hijo ilustre de Quemado de Güines, se le recuerda sonriendo. Sonriendo él, en cada uno de sus retratos, en sus entrevistas, en las tertulias que animaba en la UNIAC, que fue su casa, y en cualquier otro sitio. Sonriendo uno mismo, al evocar sus artículos de fino y criollísimo humor, sus ocurrencias, sus libretos para el teatro, la radio y la televisión. Más de una generación de cubanos disfrutaron sus columnas en Juventud Rebelde, sus muchos libros en los que hacía la crónica deliciosa de otras épocas, que él revivía con sus apuntes, tantas veces autobiográficos. Con Núñez, muchos conocieron las historias maravillosas del Martí, ese teatro que amó, las anécdotas de personalidades y personajes, el cuentecillo pícaro y picante, algunos para publicar, y otros para escuchar en privado porque, como decía, hay trapos que es mejor lavarlos dentro de la casa. Su estilo diáfano, directo, juguetón, lo hizo un escritor muy popular y su versatilidad hizo el resto, escribiendo humorísticos para la radio o la televisión o publicando sus crónicas y reseñas en importantes periódicos y revistas. Enrique Núñez Rodríguez era inconfundible. Mereció importantes premios, pero todo lo cambiaba, lo confesó más de una vez, por el cariño de su público, de su pueblo. Los que lo conocieron dicen que era muy simpático texto mediante, pero personalmente ya era una fiesta. Yuris Norido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del apoyo de escritores y artistas al proceso electoral municipal. Le comentamos sobre la exposición del Premio Nacional de Artes Visuales Manuel Mendive en la sede del Vaticano en Roma y recordamos desde nuestro espacio al popular escritor Enrique Núñez Rodríguez a 2 décadas de su deceso. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.